revelado. La cocinera negra que transformó la vida de su jefa billonaria tras un descubrimiento. María siempre había sido el corazón latente de la cocina de la lujosa mansión de Elena. Con sus manos ágiles, convertía ingredientes comunes en manjares que hablaban de su hogar, de sus raíces y de una cultura rica y vibrante. Pero detrás de la calidez de su comida, una tempestad de emociones se cernía sobre ella. Ser madre soltera de 2 hijos significaba no solo un desafío económico, sino una lucha por su identidad en un sistema que a menudo parecía negarle así como a su comunidad el reconocimiento que merecían. Mientras Elena, la joven heredera de un imperio culinario, se sumergía más en su mundo de lujo y elitismo, María se sentía cada vez más atrapada en su propio papel de cocinera. Un día, mientras limpiaba el ático repleto de objetos olvidados, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Curiosa, decidió abrirlo. Cada documento que extraía era como desenterrar un trozo de historia. Sin embargo, lo que encontró en esos papeles no era solo el eco de eventos pasados, sino un oscuro secreto que podría cambiar el destino de ambas mujeres. María comenzó a leer sobre la ancestral injusticia que había ligado a la familia de Elena con el sufrimiento de su comunidad. Mientras el aire se volvía denso, sus pensamientos se dispersaban. ¿Qué significa esto para mis hijos? ¿Qué consecuencias traerán estos secretos? ¿Estoy lista para enfrentar una verdad tan desgarradora? Nada se sentía seguro, y la idea de que su vida pudiera verse irrevocablemente alterada la aterraba. Como madre, el futuro de sus hijos pesaba sobre sus hombros como un ladrillo. ¿Sería capaz de darles un mundo mejor, uno donde no solo fueran vistos con base en la piel que llevaban, sino en el valor de sus corazones? En medio de esa lucha interna, las semanas pasaban, y Elena, inquieta, comenzaba a cuestionarse su existencia. Los lujos que una vez le habían parecido todo, ahora se veían despojados de sentido. La presión social y las expectativas eran cadenas que la mantenían prisionera. ¿Y si la verdadera justicia fuera vivir una vida con propósito, en lugar de estar atrapada en un legado que no eligió? A medida que su amistad se intensificaba, también lo hacía la tensión entre ellas. Conversaciones sobre su realidad se llenaban de emociones crudas, la traición de la historia, la opresión que había perdurado tanto tiempo. Nadie había preparado a Elena para convertirse en la dueña de una herencia que tenía el poder de herir en lugar de sanar. María, con su voz temblando de determinación, se encontraba a sí misma deseando transformarse de cuidadora a defensora, dando valor a su vida y su cultura. Sin embargo, el miedo aún la paralizaba. ¿Debo compartir la verdad con ella, aunque eso signifique romper su mundo en pedazos? Se preguntaba angustiada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche estaba silenciosa, pero el caos reinaba en su mente. El momento de máxima angustia llegó cuando María se enfrentó a Elena, cada una con sus propias armaduras y miedos expuestos. Las palabras se entrelazaban en el aire, cargadas de promesas y revelaciones. No puedo seguir ocultando lo que descubrí, murmuró María, sintiendo el peso del destino de sus hijos y su propia identidad en juego. Pero tan pronto como Elena vislumbró la verdad que se avecinaba, las sombras de su círculo comenzaron a moverse. Poderes dispuestos a mantener la historia enterrada. La tensión se palpaba en la habitación, dejando un eco de incertidumbre. Ambas sabían que su conexión había estado marcada por decisiones que podrían redimir o condenar sus vidas. El futuro era un lienzo en blanco, pero la tinta de su historia apenas comenzaba a correr. María se sentó en la cocina, sumida en sus pensamientos, sintiendo que cada rincón de aquel espacio había sido tejido con los hilos de sus sueños y frustraciones.
La ventana ofrecía una vista del jardín que había cultivado con sus propias manos, un pequeño refugio de su identidad que resultaba cada vez más valioso. Sin embargo, ya no podía ignorar la creciente tormenta que se cernía sobre ellas, un nudo en su estómago que le advertía sobre el riesgo que asumía al querer encarar la verdad. Mientras organizaba los ingredientes para el almuerzo, su mente divagaba en sus hijos. Miró unas zanahorias frescas y pensó en cómo cada una de ellas, aunque aparentemente simple, traía consigo el potencial para ser parte de algo grandioso. Esa analogía le dio una idea sobre cómo podría empezar a moldear la narrativa de su vida. Tenía que ser como esas zanahorias, invisibles hasta que fueran transformadas en algo extraordinario. Pero la meta no era solo alimentar a su familia, sino buscar la justicia que se había negado a su comunidad durante generaciones. Con el primer grano de sal que lanzó al sartén, un nuevo propósito comenzó a brotar en su interior. Siendo su propio ser lo más importante, decidió que era momento de hablar con Elena. La idea de ser una defensora de la verdad le era extraña, la historia había estado dormida por demasiado tiempo. Pero ahora, frente al dilema que tenía en sus manos, la necesidad de cambiar su propia narrativa se hacía fuerte. Mientras revolvía la mezcla en la estufa, visualizaba las palabras que deseaba articular. Las emociones crudas que había guardado por tanto tiempo empezaron a fluir, como el aroma que emanaba de los platos que había preparado. Cada día, al salir de la cocina, trazaba un plan en su mente. Iba a plantear una conversación que desafiara el status quo y que, al mismo tiempo, la liberara de ese miedo opresor. De alguna manera, su voz se había ido apaciguando en los años de silencio. No obstante, al estar con Elena, podría convertirse en un eco resonante. Por su parte, Elena estaba atrapada en la misma espiral de incertidumbre. Se movía por la mansión con una búsqueda insaciable de propósito. Había comenzado a ver a María no solo como su cocinera, sino como un faro que iluminaba aspectos de su vida que había ignorado. Sin embargo, la presión de su posición y el miedo a enfrentarse a la verdad la mantenían prisionera. Con una vida diseñada por otros, se preguntaba si sería capaz de romper esas cadenas. Esa noche, ambas se encontraron en la cocina, un escenario que se había convertido en un refugio. María decidió que el tiempo de las ambiguas insinuaciones había terminado. Era momento de llevar la conversación hacia la verdad que ambas habían evitado. Entonces, un leve susurro la hizo vacilar, pero la determinación fue más fuerte que su miedo. Elena, hay algo que debes saber. Las palabras le salieron con fuerza, como si llevaran consigo años de opresión y anhelos que finalmente habían encontrado su voz. La chispa de su coraje iluminó la cocina, pero la mirada de Elena se llenó de temor. Era evidente que ningún camino sería fácil, y la conversación que estaba a punto de entablar podría cambiar sus vidas para siempre, pero antes de que pudieran abordar el tema, escucharon un golpe violento en la puerta trasera. Un instante de silencio, seguido de una inquietante sensación. Ambas sabían que lo que estaba en juego iba mucho más allá de su verdad. También había fuerzas que deseaban ocultarla. El eco de pasos apresurados se acercaba, y el aire se tornó pesado. Justo cuando pensaban que era la oportunidad de enfrentarse a sus demonios, la realidad arremetió con una nueva amenaza. La historia, aunque a punto de salir a la luz, podría no ser el único adversario que tendrían que desafiar. La brisa, como un augurio, soplaba fuertemente mientras el destino de ambas mujeres pendía de un hilo. La verdadera batalla estaba apenas comenzando, y el caos que amenazaba con desbordarse podría culminar en una revelación aún más impactante. El golpe en la puerta resonó como un trueno, sacudiendo la frágil calma que había comenzado a tejerse entre María y Elena. La tensión se hizo espesa en la cocina, ambas se miraron, y en sus ojos el miedo se entrelazaba con la determinación. ¿Cuánto tiempo habían vivido a la sombra de sus verdades? María sintió que su corazón retumbaba en sus oídos, como si gritara por salir y enfrentar la tormenta que ya estaba allí. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, su voz un hilo tembloroso. María respiró hondo, sabía que debía actuar, no dejarse arrastrar por el pánico. Debemos ver quién es,
respondió con firmeza. Su voz tenía un matiz de control que no sentía en lo profundo de su ser, pero era el momento de ser valiente. La transformación no llegaría sin un sacrificio. Se acercó a la puerta, cada paso un intento de deshacerse de la ansiedad que crecía en su estómago. Al abrir la puerta, se encontró frente a un conocido de ambos, un vecino que se había acostumbrado a no solo cruzar la frontera de sus vidas, sino también a hacerlo con una altanería presuntuosa. El hombre, con sus ojos fríos y una sonrisa que no tocaba su boca, tenía una noticia que los envolvió en un nuevo velo de incertidumbre. María, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo el hombre, su tono lleno de impaciencia. La invitación implícita fue un llamado a la acción que María no podía ignorar. Aquel era un momento que podría definir el rumbo que tomaría su vida. Cerró la puerta tras él, adentrándose en el terreno de una conversación que prometía ser explosiva. ¿Qué sucede?, inquirió María, intentando mantener su voz calmada mientras su mente palpitaba con preguntas. El hombre se sentó a la mesa, sus ojos escaneando la cocina como si cada detalle le revelara un secreto oculto. He estado escuchando cosas, comenzó, de decisiones que se están tomando en la comunidad. Hay información que podrías utilizar para tu causa. Pero necesito que me lo prometas, que serás cuidadosa y que no dejarás que los otros se interpongan. María, sintiendo que por fin tenía las piezas del rompecabezas en sus manos, comenzó a pensar. Esta era la oportunidad que había estado buscando, la posibilidad de hacerse escuchar. Cada palabra que aquel hombre pronunciaba resonaba como un eco de todas las veces que había callado. Su mente se proyectó hacia el futuro, hacia una acción que la liberaría. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó, cada sílaba cargada de urgencia. Mucho más de lo que imaginas. Tu historia, tu valor. Puedes hacer ruido, María. Pero hay quienes no querrán que la verdad se sepa, respondió él, su mirada intensa. María sintió un torrente de energía inundarla. Era el momento de alzar la voz, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por la presión de la mentira y el miedo. Sin embargo, la advertencia del hombre resonaba en su mente. Esa lucha por la verdad podría llevarla a un abismo oscuro, donde la valentía y el sacrificio serían sus únicos aliados. Se giró hacia Elena, que había estado observando en silencio, con el rostro pálido y los labios apretados. Esto va más allá de nosotros, dijo María, sintiendo que la responsabilidad comenzaba a tomar forma en su pecho. Debo tomar este riesgo. Elena asintió lentamente, pero su rostro mostró una mezcla de temor y determinación. Si decides seguir adelante, estaré contigo. Siempre, afirmó, y aquellas palabras resonaron como una declaración de complicidad. María sabía que, aunque el camino por delante era incierto y peligroso, podía contar con Elena. El viaje hacia su verdad ya había comenzado, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para que su voz, y la de su comunidad, se alzara. Pero mientras la conversación continuaba, una sombra se deslizó tras la puerta trasera. Alguien más había estado escuchando. Las miradas de María y Elena se encontraron, y la realización de que lo que había comenzado como un intento de liberarse del miedo ahora se había convertido en una carrera contra el tiempo. Mientras el futuro se erguía como una montaña, un nuevo reto estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estarían preparadas para encarar todo lo que estaba por venir? La sala se llenó de una pesada tensión, un aire casi eléctrico que pulsaba con la expectativa de lo desconocido. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser observada es palpable, y aunque su mente luchaba contra el miedo, la urgencia por actuar emergía con más fuerza que nunca. Necesitamos un plan, dijo Elena, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellas. La idea de enfrentar lo que podría ser una invasión a su privacidad las envolvía en un manto de ansiedad y preparación. María sintió, percibiendo que este momento no solo definiría su futuro, sino también el tipo de persona que quería convertirse. ¿Cuántas veces hemos dejado que otros dicten nuestras acciones y decisiones?
No podemos permitir que esto suceda otra vez, reflexionó María, su mirada ahora fija en el rostro de Elena. Cada palabra que pronunciaba era un ejercicio de autodefinición, una autodisciplina que se esmeraba en replicar su lucha interna. Sentía que aquel encuentro era su oportunidad para desgarrar el velo de la complacencia. Elena la observaba, angustiada pero también inspirada. María podía notar cómo el fuego en su mirada comenzaba a resurgir. Era ahora o nunca. Tenían que trazar un camino, pero el miedo a lo que hubiera detrás de la puerta trasera seguía latiendo en sus mentes. Necesitamos reunir las pruebas que necesita ese hombre. Todo lo que haremos tiene que estar cuidado y planificado meticulosamente, dijo, su voz llena de determinación. Una oleada de autoconfianza la envolvió mientras las palabras fluyeron de su boca. Era en estos momentos de presión donde comenzaba a descubrir su propio liderazgo, un don que había estado latente durante demasiado tiempo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Elena, su confianza fortalecida por el impulso de María. Se sentaron juntas en la mesa, convirtiendo la cocina en su cuartel general. Primero, revisaremos las fibras de información que tenemos. Conversaciones, documentos, todo lo que nos acerque a lo que realmente está pasando, propuso María. Ella sabía que la acción requería un balance entre la emocionalidad y la lógica, una danza cuidadosa para evitar caer en el abismo del miedo. Mientras comenzaban a recopilar datos, cada pieza de información adquiría un propósito renovado. María sintió un impulso en su pecho, sabía que cada paso la acercaba no solo a la verdad, sino a una versión más fuerte de sí misma. Había aprendido a abrazar el miedo como una parte integral de su viaje, no como un obstáculo. Era un proceso de transformación donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Sin embargo, la advertencia del vecino seguía resonando en su mente, como un eco ominoso. La lucha por la verdad traería riesgos, y debían prepararse para enfrentar no solo el destino, sino también las sombras que acechaban su camino. En medio de la estrategia, un pensamiento intrusivo irrumpió en su conciencia. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar las repercusiones de sus actos? Mientras la noche caía, una sensación de inquietud la invadía. Sin embargo, una chispa de empoderamiento comenzó a emerger, encarnando su papel como emergente protagonista de su propia historia. Cuando María pensó que tenía todo bajo control, un movimiento detrás de la puerta hizo que su corazón se detuviera. La sombra había regresado. Se giró hacia Elena, todos los planes que habían tejido a partir de su valentía comenzaron a desmoronarse en su mente. Ahora, el verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y las decisiones que tomarían pronto exigirían un nivel de determinación que nunca antes habían probado. ¿Quién está ahí?, gritó María, con una voz que apenas lograba ser firme. La respuesta, o la ausencia de esta, podría ser el detonante de su mayor desafío. La respiración de María se detuvo en un instante, su mente cruzando una maraña de sospechas y posibilidades. La voz que había sentido que la guiaba en su transformación interna se enfrentó a un nuevo reto. Esto podría ser lo que me transforma para siempre, reflexionó, analizando si serían capaces de enfrentar lo que estaba al otro lado de la puerta. La incertidumbre se había convertido en su compañera constante, y mientras el silencio se dilataba, la adrenalina comenzó a llenar sus venas. Elena, al notar la tensión palpable, dio un paso al frente. Quizás deberíamos prepararnos para lo peor, sugirió, su tono revelando una fortaleza que no había exhibido antes. María admiró esa determinación y sintió que la confianza se acumulaba en su interior como un estado elástico, pulsando lista para ser liberada. Vale, una pausa. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Vamos a organizarnos, dijo María, tomando el mando de la situación. Sabía que un líder no solo actúa en tiempos de claridad, sino que también debe guiar en las sombras de la incertidumbre. Comenzó a crear en su mente un plan de acción, fragmentos flotantes como piezas de un rompecabezas que lentamente empezaban a encajar. Si hay alguien ahí fuera, necesitamos un enfoque. Busquemos los objetos que pueden protegernos o nos ayuden a defendernos, propuso mientras su cabeza giraba en busca de opciones.
Recordó una caja con herramientas olvidadas en un rincón de la cocina y se dirigió hacia ella. Mientras revisaba los objetos, un destello de confianza se encendió en su pecho. Este era el tipo de situación que siempre había soñado enfrentar. No siéndolo solo un espectador de su vida, sino el autor de su propia narrativa, cuando su mano tocó una antigua batidora, un pensamiento la sacudió. En la cocina, siempre había sentido que el arte de cocinar era una forma de volver a conectar con gente, pero ahora estaba descubriendo que esos mismos instintos podrían aplicarse a otras áreas. Esto no solo es sobre la verdad, también se trata de quién soy yo, de cambiar la narrativa, murmuró, sintiéndose más cercana a una metáfora culinaria de confrontación. Y si ese hombre ha tratado de manipularnos, entonces debemos ser astutas como un chef que modifica una receta a su antojo, concluyó, su tono cargado de nuevas resoluciones. Sintió una transformación interna, un deseo ferviente de no solo enfrentar el temor, sino también de corruptirlo en fuerza. Con cada palabra que pronunciaba, María se acercaba más a un diálogo interno que le permitiría consolidar su papel como protagonista y no como víctima. La cocinera que había aprendido a mezclar sabores se convertía en la luchadora que buscaba desarrollar su propio relato, una narrativa que abrazaba sus decisiones y sus consecuencias. Elena, viendo el fuego en sus ojos, comenzó a sentir esa energía, poco a poco, mientras construían un sentido de comunidad entre ambas, la inquietante sombra del exterior seguía acechando. No podían estar completamente seguras de quién estaba al otro lado, pero eso ya no les importaba tanto, su nuevo propósito las había despojado de esa parálisis. «Listas para descubrir la verdad», dijo María de repente, girándose hacia la puerta. Era un momento decisivo, transformar sus miedos en acciones. Con una mirada determinada, dio el primer paso hacia adelante, la voz interior que siempre había temido resonaba con fuerza, el momento de enfrentar lo desconocido ha llegado. Con el corazón palpitante y la mente clara, sintió que el umbral era más que un límite, era el inicio de su liberación personal. Y así, con una mano temblorosa pero decidida, apretó el pomo de la puerta. Cuando ésta se abrió de golpe, la luz de la calle iluminó su figura, revelando no solo lo que había afuera, sino la mujer empoderada que se había forjado dentro suyo. Pero la verdad que enfrentaría a continuación superaría cualquier sorpresa imaginada. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, marcando el inicio de una nueva era. La revelación sería monumental, y no había vuelta atrás. La luz del exterior se filtró en el pequeño espacio, iluminando las sombras que había habitado durante tanto tiempo. María parpadeó para adaptarse a la claridad, pero lo que vio fue un choque emocional. No había un extraño amenazador esperando, era un grupo de personas, algunas conocidas, otras que solo había vislumbrado en sus pensamientos, todas mirándola con una mezcla de expectación y desesperación. Una de las figuras avanzó. Era Clara, su antigua jefa. La mujer que había sido una fuente de inspiración, pero también un recordatorio doloroso de las tensiones que había tratado de evitar en su vida laboral. Su mirada, pensativa y preocupada, frenó el impulso de retroceder. No podía permitir que su historia estuviera marcada por la huida. En ese instante, María sintió la necesidad de conectarse con aquella mujer que había creído en su potencial. «María», dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. «Estamos aquí porque hemos sido afectados por el mismo lobo que tú has enfrentado. Él ha manipulado a todos a su alrededor. Se ha adueñado de voces, matices y matices de nuestra esencia. No solo eres tú. Necesitamos apoyo, fortaleza». Las palabras de Clara resonaron en el interior de María. No eran solo reflexiones sobre Clara, eran sus propios miedos que se extendían. El reto no solo era personal, sino también un llamado a la acción. Ella podía ser el núcleo, el catalizador de un cambio. Podía aprovechar la experiencia y la fortaleza que había cultivado en su viaje por el autodescubrimiento. Pero esa realidad también incluía la lucha contra su propia inseguridad y su capacidad para liderar en medio de la confusión. Esa lucha interna comenzó a manifestarse como un dilema agudo,
ser la líder que necesitaban y abrirse a nuevas posibilidades, o retroceder a la seguridad de la quietud. La decisión no sería fácil. ¿Qué es lo que propones?, preguntó María, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Clara se acercó un paso más. Debemos unir fuerzas, identificar nuestras debilidades y convertirlas en oportunidades. No solo necesitamos salir de este estado de miedo, sino empoderarnos como grupo. La forma en que hemos permitido que Él nos controle tiene que cambiar. Ese control empieza por nuestro propio rechazo a la sumisión. Con cada palabra de Clara, la chispa dentro de María se alimentaba. Recordó todas aquellas veces en las que había sentido que su voz no contaba, cada momento de duda ante la autoridad. Ahora era el momento de convertir esas experiencias en acción. La cocina de su mente comenzaba a hervir con creatividad. Podría utilizar sus habilidades culinarias como una metáfora para reconstruir sus vidas. Necesitarían recetas que combinaran valentía, estrategia y una herramienta fundamental, la colaboración. Podemos crear un plan de acción, algo que utilice nuestros talentos individuales para construir una respuesta colectiva. Con cada miembro aportando sus ingredientes únicos, haremos un platillo mágico, propuso María, notando la súbita energía que emanaba de su propio discurso. Su voz resonaba con la certeza de lo que podía ser. El grupo, visualizando su futuro juntos, comenzó a discutir estrategias. La cocina se convertiría en un espacio de experimentación y colaboración, el lugar donde podrían trazar su nuevo destino. Sin embargo, el desafío siempre estaba presente. Sabían que no solo debían resistir, sino que la verdadera prueba sería enfrentarse al hombre que había estado manipulando sus vidas. Mientras las conversaciones se volvían más intensas, una idea cruzó la mente de María. No podemos solo esperar a reaccionar a sus ataques. Debemos anticiparnos, tomar la delantera. Hay que ser proactivas, no reactivas, pensó con una determinación renovada. Con el fuego del desafío ardiendo dentro de ella, miró a Clara y a los demás, sintiendo que había encontrado su lugar. El momento que había visualizado durante tanto tiempo se estaba concretando, y su transformación se aceleraba, pero al revisar la realidad de su plan, una fría corrección atravesó su mente. ¿Qué pasaría si el hombre desplazara su enfoque hacia nosotras mientras avanzamos?, cuestionó. La posibilidad de no estar preparadas para una confrontación directa la aterrorizaba. María sintió que el eco de sus pensamientos la atrapaba. ¿Era posible que se estuviese convirtiendo en lo que siempre había temido ser? ¿Una víctima a merced de los juegos ajenos? La lucha por el poder en esta nueva dinámica pronto llegaría a su clímax, y con ello, la verdadera esencia de quién era María finalmente emergería. Con la presión creciendo, comprendió que su próxima decisión no solo definiría su vida, sino también el destino de todos. Recogiendo esa carga, prometió que no dejaría que su voz se ahogara nunca más, que lideraría hasta el final, pero justo cuando su mente trazaba un plan claro, un ruido sordo resonó fuera, un sutil recordatorio de que su enemigo no se rendiría fácilmente. Hoy era un día de revelaciones, pero con cada descubrimiento, la sombra del conflicto se acercaba, y lo que estaba en juego era más grande de lo que alguna vez imaginó. ¿Sería capaz de enfrentarlo y proteger a aquellos que la rodeaban? La batalla para definir su propia narrativa estaba por comenzar. El eco del ruido exterior se fue disipando mientras María absorbía la magnitud de la responsabilidad que había asumido. El grupo la miraba, expectante, y se dio cuenta de que sus palabras habían resonado más allá de lo que había imaginado. Este era un momento pivotal, un cruce de caminos donde podría marcar la diferencia, no solo en su vida sino en la de todos los presentes. Había despertar un deseo de lucha, una chispa que ya no solo era personal, sino colectiva. El pasado estaba plagado de límites autoimpuestos, de momentos en los que había dejado que los demás dictaran su camino. Ahora, conectada con su propósito, comenzó a visualizar una estrategia. La cocina se transformaba en su refugio y en su campo de batalla terapéutico. Cada receta que compongamos será un paso hacia nuestra liberación, pensó mientras miraba a los rostros de sus compañeras,
cada una con sueños marchitos por las llamas del miedo. Necesitamos crear un documento, algo tangible que refleje nuestras metas. Un recetario en el que cada una contribuya con su historia, su fuerza, sugirió María, consciente de que cada palabra tejía la trama de su nueva narrativa. La idea de convertir sus vivencias en recetas no solo la inspiraba, las miradas de las demás comenzaban a brillar con una renovada esperanza, con cada participante aportando una receta de su vida, las historias individuales se amalgamarían en un solo libro. Un manual de resistencia, donde sus valores, experiencias y habilidades se fusionarían. Cada ingrediente sería una herramienta en su lucha. Sin embargo, había algo más. La idea de que ese recetario, más allá de un proyecto simbólico, podría ser la clave para confrontar a su opresor. La visión del libro la hacía sentir poderosa, se levantó con energía, el aire se tornaba electrizante. Debemos organizarnos. Cada una tiene algo único que ofrecer, y juntas, seremos imbatibles, proclamó, sintiendo que el grupo comenzaba a entrar en sintonía. Mientras las estrategias tomaban forma, se dio cuenta de que nada de esto sería efectivo si no superaban el miedo que las había mantenido paralizadas. María se encontró frente al espejo de su reflexión interna. ¿Cómo puedo empoderar a las demás si aún siento vestigios de miedo por mi cuenta?, cuestionó. Su voz comenzó a titubear, una sombra de duda se adueñaba de su mente, pero rápidamente recordó los momentos en que se había levantado después de caer. Debo demostrar que incluso en las heridas hay fortaleza. Esa sería su lección, transformar el miedo en valentía, el dolor en empoderamiento. En medio de la discusión, su mente giraba en torno a la confrontación directa, preparándose para lo inevitable. El próximo encuentro con su enemigo se convertiría en una prueba no solo de habilidades, sino de autoconfianza. Debía utilizar cada desafío como una forma de reconfigurar su mente, enfocándose en el crecimiento. El miedo es un ladrón que me ha robado el control. Esta vez, cambiaré la narrativa, reflexionó, mientras esbozaba un plan para un encuentro que no solo incluiría a su grupo, sino una confrontación decisiva. Mientras esbozaba los últimos detalles, algo dentro de ella resonó con claridad. Una revelación que representaba un cambio total. La idea de que sus propias experiencias, sus recetas de vida, no solo servirían como defensa, sino también como ofensiva contra el hombre que había querido usarlas como armas en su contra. Este era un juego de estrategia. Decidida, se dirigió al grupo y planteó, el momento de actuar se acerca. Necesitamos un simulacro, algo que nos prepare para la confrontación real. El silencio que siguió fue profundo, pero en los ojos de sus compañeras, María vio el resplandor de la determinación floreciendo. Justo cuando la energía del grupo comenzaba a vibrar al unísono, el mismo ruido sordo resonó nuevamente, esta vez más cercano. La sensación de que estaban siendo observadas le erizó la piel. María sintió un escalofrío, el lobo no estaba lejos, y el tiempo que les quedaba para prepararse estaba agotándose. La tensión en el aire era palpable. Había llegado la hora de sacarse el miedo de encima y enfrentar lo que se avecinaba. La pregunta no era si podían hacerlo, sino cómo se reunirían en un frente firme. Con el corazón decidido, María miró a cada una de sus compañeras, y con una voz aún más firme clamó por acción. El momento de la verdad se acercaba. Las sombras que les habían seguido durante tanto tiempo estaban a punto de ser desafiadas. ¿Lograrían unirse y tomar control de su destino antes de que el lobo la sorprendiera en el acto? La lucha no solo era por el liderazgo, era por preservar su esencia. El aire denso de incertidumbre envolvía a María mientras organizaba sus pensamientos. Cada mirada que recibía de sus compañeras se convertía en un recordatorio de la responsabilidad que había asumido. La idea de un simulacro era ideal, pero la ejecución exigía no solo estrategia sino valentía renovada. Superar el miedo que las mantenía a la deriva era el primer paso imprescindible en su camino hacia la autodefinición y empoderamiento. ¿Y si fallamos? Resonó la voz temblorosa de Clara, una de las más jóvenes del grupo. María sintió el peso de esa pregunta, como un ladrillo que caía en su estómago.
La duda también había sido su compañera constante. Sin embargo, en lugar de ceder ante la inseguridad, encontró su propio canal de fuerza. Clara, comenzó con firmeza, el fracaso existe solo si decidimos no intentarlo. Cada paso, incluso el error, nos acerca más a nuestro objetivo. Este simulacro es nuestro laboratorio, un espacio para experimentar y aprender. Mientras Clara absorbía sus palabras, María se sintió obligada a profundizar en su enfoque. La cocina no solo era un laboratorio físico, sino también emocional. Cada ingrediente, cada técnica, representaba una pieza de su autoexploración. Sintiéndose inspirada, empezó a tejer un plan más específico para el simulacro, comenzando con un ejercicio de confianza. Hoy, comenzaremos con un pequeño reto. Cada una de nosotras debe compartir no solamente su receta, sino también el miedo que las ha limitado en su vida, propuso. Algunos rostros se iluminaban, mientras otros se oscurecían, reflejando reparo. María sintió ese contraste, el deseo de liberar sus voces y la lucha interna que aún las oprimía. Así, con su propio miedo como eje de la conversación, abriría las puertas para una íntima conexión grupal. Una tras otra, cada mujer empezó a compartir su relato. Algunas hablaban de fracasos en sus vidas laborales, de ciclos de abusos emocionales que las habían mantenido en silencio, de sueños que parecían lejanos e inalcanzables. María escuchaba con atención, anotando no solo las palabras sino las emociones detrás de ellas. Comprendía que cada testimonio era un ingrediente vital en la receta de su empoderamiento colectivo. Cuando le llegó el turno, la joven cocinera compartió su historia sin filtros. Habló de sus propios miedos, de cómo había dejado que su voz se ahogara en las sombras de su pasado. Pero también reveló su transformación, el momento en que decidió que su historia no definiría su futuro. Al concluir, el aire se sentía más ligero, como si esas confesiones hubiesen servido de liberación. Hoy, cada uno de nosotros es un ingrediente en este simulacro, dijo María, y juntos, crearemos un plato que ni siquiera el lobo podrá desafiar. A medida que las palabras de María resonaban, notó destellos de luz y determinación en los ojos de sus compañeras. Habían comenzado a forjar un camino hacia adelante, donde el miedo se transformaba en energía y en fuerza. María podía sentir que estaban listas para enfrentar el próximo desafío, pero sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La noche caía y con ella la presión radiaba. Con el tiempo corriendo y la fecha del encuentro inminente, contempló la receta final, ese libro compartido que consagraría sus luchas y victorias. Estamos a un paso de convertirnos en lo que hemos soñado. Unámonos en esta batalla, con cada receta como un escudo, instó con fervor. Mientras anochecía, una sensación de unidad comenzaba a formarse en el ambiente. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco se alzaba, la presencia del lobo continuaba acechando. ¿Cómo podían llevar a cabo su plan sin caer en la trampa de sus propios miedos? María sabía que el verdadero desafío no solo sería externo, sino que se desarrollaría en su interior. La preparación se intensificaba, y con cada nuevo paso, la convicción de que el poder residía en la vulnerabilidad y la autenticidad se profundizaba. El momento de colocarse a prueba se acercaba rápidamente. ¿Tendrán la fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras el horizonte se oscurecía, María miró hacia sus compañeras, entendiendo que su verdadera lucha apenas estaba comenzando. La pregunta que la inquietaba se cernía sobre ella: ¿logrará su grupo superar sus propios límites antes de que el lobo entre en su espacio y desafíe su valía? La luz de la mañana se coló por las ventanas de la cocina, iluminando los rostros de las mujeres. María, sintiendo la tensión en el aire, se preparaba para un nuevo día de trabajo y aprendizaje. Había compartido vulnerabilidades la noche anterior, pero había una dura realidad que enfrentar. Cada una de ellas necesitaba convertirse en su mejor versión si querían triunfar. Mientras comenzaba la jornada, María observó a sus compañeras. Clara, con una expresión decidida, picaba verduras con un ritmo que mostraba su creciente confianza. Sin embargo, no pudo evitar notar cómo Ana, que solía ser su aliada más entusiasta, lucía abatida.
Su cuchillo tardaba en cortar, y los movimientos parecían ser un reflejo de su estado emocional. «Ana, ¿todo bien?», preguntó María, acercándose. Ana se detuvo, y durante un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo de que no pueda hacerlo. Tal vez estoy fuera de lugar aquí». María sentía un torrente de empatía. Había estado allí, sintiendo que el mundo se cerraba ante ella. En lugar de dar una respuesta directa, optó por compartir un recuerdo personal, esa vez que se sintió perdida antes de dar un gran paso en su vida. La historia fluyó entre su sinceridad y las emociones que compartían, y a medida que hablaba, Ana comenzó a recuperar la luz en su mirada. «Recuerda, Ana», dijo María, fijando su mirada en ella con intensidad, «cada error es una lección. Necesitamos aprender a danzar con el miedo, no a dejar que nos paralice. Esta experiencia no solo es sobre cocinar, es sobre crear y reinventarse». Aquellas palabras resonaron en la sala, y el resto del grupo comenzó a apreciar la importancia del clima emocional que estaban construyendo. No solo eran compañeras de trabajo, sino creadoras de un espacio donde la vulnerabilidad podía traducirse en fortaleza. Con el espíritu renovado, María condujo a su equipo en ejercicios de cocina que desafiaban no solo la técnica, sino la creatividad. Cada receta era un vehículo para explorar la identidad de cada una. En el proceso, se sorprendió al descubrir talentos ocultos entre sus compañeras. Clara tenía un don natural para los postres, mientras que la experiencia de Ana se traducía en una intuición excepcional para combinar sabores. Las horas pasaron, pero la intensidad no decayó. A medida que la presión aumentaba, María tomó una decisión crucial: declarar una competencia amistosa entre ellas para mejorar aún más su dedicación. La idea de un desafío de cocineras encendió un fuego de rivalidad transformada en apoyo. La meta era clara: no solo cocinar platos extraordinarios, sino hacerlo sintiéndose dignas cada una de ellas. Sin embargo, mientras la competencia crecía, María no podía deshacerse de la sensación de que el lobo se acercaba. Pese a las risas y la camaradería, la lucha interna que cada una enfrentaba era palpable. Se dio cuenta de que debía hacer algo más. Una noche, después de un día especialmente agotador, María se sentó sola en la cocina. El ruido del mundo exterior se desvanecía. En su mente, una revelación se fraguaba: tal vez el verdadero desafío era no solo enfrentar al lobo exterior, sino la sombra que cada una llevaba dentro de sí misma. Con este nuevo enfoque, María se preparó para inspirar a su grupo a confrontar esas inseguridades de una vez por todas. Tenía que ayudarles a visualizar sus miedos no como obstáculos, sino como escaleras donde cada peldaño las llevaría a un destino de grandeza. La pregunta que palpitaba intensamente en su interior era si tendrían el coraje de hacerlo juntas. Mientras el reloj marcaba medianoche, una idea comenzó a tomar forma: una última reunión antes del simulacro. Tenía que sacar lo mejor de cada una y, más importante aún, enseñarles cómo convertir sus luchas en su mayor fortaleza. El inicio del desafío estaba a la vuelta de la esquina, y la inquietud crecía en el corazón de María. ¿Tendrán la valentía para enfrentar sus sombras y, al mismo tiempo, dar un paso decisivo hacia el futuro que ansían? El día del simulacro había llegado. María se despertó con una mezcla de nervios y entusiasmo, sintiendo que este era un momento de verdad para todas. Había liderado a su grupo con dedicación, y ahora, cada una llevaba consigo no solo sus habilidades culinarias, sino las recetas de sus historias, unidas en un propósito común. Juntas, habían transformado su cocina en un espacio de empoderamiento y aprendizaje. La mañana estaba impregnada de un aire fresco que parecía augurar oportunidades. Mientras cada una de las cocineras llegaba con sus ingredientes y utensilios, María notó un destello de confianza reflejado en sus miradas. Habían pasado de ser un grupo aislado, frágil y lleno de miedos, a un equipo decidido a enfrentar sus demonios internos y lo que el mundo les arrojara. Esa evolución la llenó de orgullo. El primer ejercicio consistió en una presentación de sus recetas de vida, un ejercicio que era tanto simbólico como práctico. A medida que cada mujer compartía su historia y elaboraba su platillo, la atmósfera se volvió más íntima y colaborativa.
Ana presentó una receta familiar, un guiso tradicional que le recordaba a su madre. Mientras cocinaba, las lágrimas brotaron pero también las sonrisas de aceptación y comprensión. María sintió como cada ingrediente era más que un simple elemento, era un símbolo de sus luchas y aspiraciones. El simulacro se convirtió en un festín de creatividad y aprendizaje. Cada error fue celebrado como parte del proceso, cada acierto, un motivo para aplaudir. María, observando a su equipo, comprendió que su liderazgo había trascendido a un punto en el que no solo guiaba, sino que inspiraba. Había logrado crear un ambiente donde la vulnerabilidad era un activo, y la fortaleza, su respuesta. Más tarde, en un momento crucial, discutieron su plan de acción para el próximo enfrentamiento con el lobo. María, reconociendo la fragilidad de la confianza aún latente, los animó a que compartieran sus miedos nuevamente, pero esta vez, también sus fuerzas. Esa nueva visión del miedo como un componente natural de su viaje transformó la conversación. Clara, con un brillo en los ojos, tomó la iniciativa, señalando que deberían ver sus debilidades como partes de un todo capaz de generar cambiantes, desde lo colectivo a lo individual. Al final del día, el ambiente en la cocina era de celebración. El grupo degustó sus platos, risas y palabras de aliento fluyeron mientras intercambiaban críticas constructivas. María sintió que no solo había ayudado a otros a avanzar, sino que ella misma había crecido en el proceso. Esa jornada le trajo al corazón una calma que la acompañaría al enfrentar cualquier adversidad. La noche se tiñó de un nuevo propósito. Con el paso del día, había demostrado que su voz y su historia eran tanto un faro como un puente hacia el futuro que anhelaban. La última reunión fue un recordatorio de que no estaban solas en esta lucha, contaban con la fuerza de su historia colectiva. El próximo encuentro con el lobo sería significativo, pero estaba lista. Tenía la certeza de que no solo lucharía por sí misma, sino por cada mujer que había compartido su viaje. Las sombras que antes parecían intimidantes ahora eran solo un trasfondo en el lienzo de su vida. La transformación que había comenzado desde su cocina se extendía a su identidad, una mujer luchadora, resiliente, que se había negado a ceder a su pasado. Aquella noche, mientras el sol se ponía, marcando el final de un capítulo y el inicio de otro, María se dio cuenta de que su vida se había transformado en una narración esperanzadora que deseaba compartir con el mundo. Con una sonrisa en el rostro, supo que había logrado no solo su meta personal, sino también la de empoderar a quienes la rodeaban. Juntas, cultivarían su verdad, y el mañana sería un espacio donde cada una, al igual que sus recetas, aportaría valor y fuerza. La determinación ardía en su pecho, y su voz resonó en sus pensamientos: estamos listas. Nadie nos detendrá. Así María, con el corazón y la mente claros, dio el paso hacia su nuevo camino, sintiendo que la verdadera herencia comenzaba a revelarse no solo a través de la historia familiar, sino en el poder y la revolución que juntas habían iniciado. Este era su momento. Ahora, ustedes también deben asumir este momento. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y darnos el apoyo que merecemos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.